Bien, amigos, digamos lo de siempre, que sean buenas las tardes, a pesar de todo lo que hoy materialmente impide u obstaculiza de que haya buenas tardes, buenos días o un buen tiempo, a no ser el tiempo de la lluvia. Para hoy, en este recomienzo de las actividades de esta cátedra Pío Tamayo y Centro de Estudios Intelectual de la FACES UCB, para hoy tenemos planteado un debate sobre la situación actual. Ese debate tiene como título la siguiente cuestión, la siguiente pregunta: ¿tiene salida el desastre actual? ¿Tiene salida el desastre actual? ¿Puede servir para algo el movimiento de movimientos? ¿Puede el movimiento de movimientos servir como una posible salida? Sería pues la derivación del tema central sobre si tiene o no salida el desastre actual. Hay que comenzar en este sentido por decir que en el plano histórico no hay situación que no tenga salida. Es decir, toda situación tiene salida. No hay estancamiento, no hay situación definitiva o definitivamente establecida. Por ello, cuando se pregunta si tiene salida, la primera reacción o respuesta es por supuesto que tiene salida. Ahora, ¿cuáles son los elementos que obstaculizan esa salida? Ya esta es otra cuestión que debemos considerar. Por supuesto que esta situación de la cual hemos hablado, nos referimos a ella en diferentes momentos del pasado semestre. Cuando nos referimos a esta cuestión de lo que pasa hoy en Venezuela, ya en el periodo previo vimos unas cuantas respuestas. De modo que hoy no las vamos a repetir, podrían salir en la discusión. El 15 de octubre es la culminación de un periodo de aproximadamente 40 días que deben ser estudiados en profundidad. Esta es una de las campañas electorales que, sin lugar a dudas, tiene una mayor acumulación de miserias. En sentido general, la cuestión electoral, al menos en Venezuela, en el largo periodo, en el mediano periodo y en el corto periodo, ha sido una instancia de miserias. Unas miserias gobernadas en lo fundamental por el fraude trampa. Un fraude trampa que ha sido una constante de los diferentes eventos electorales. El 15 de octubre es, por supuesto, un evento electoral que tiene esos condimentos del fraude trampa montados previamente, súper conocidos y vueltos a conocer, y esos elementos son, en definitiva, los que definen este instante. Hay una particularidad, sin embargo, que es posible decir que en ningún momento de los anteriores hubo tanta unanimidad respecto a los resultados que habrían de producirse en estas elecciones. Encuestadoras, analistas, periodistas, medios de comunicación, intelectuales,
artistas, personalidades de todo tipo, señalaban que el triunfo de las oposiciones estaba completamente asegurado. No había ninguna posibilidad de que el gobierno pudiera triunfar. Quienes hemos mantenido que este gobierno maneja el fraude y trampa desde la primera elección allá, cuando se eligió la Asamblea Constituyente en el 1999, entonces el fraude y trampa fue el quino. Desde ese momento hasta ahora ha habido una constante en esto del fraude. Por supuesto que cuando se hace alguna oposición a nuestra tesis, se dice cómo explicar la derrota del 7 y la derrota del 6 de diciembre del 15. Las hemos explicado cuidadosa y repetidamente, pero hasta ahora no se quiere asimilar estas explicaciones. El hecho es que el día 6, el domingo 15, es un panorama cuya reconstrucción es bien importante, porque a lo largo del día las oposiciones cantaban triunfo y a las 6 de la tarde cantaban triunfo. Entre otras cosas, por ejemplo, buscan a Ramón Guillermo Aveledo, lo llevan para los canales, y Ramón Guillermo Aveledo dice que se ha producido uno de los acontecimientos más importantes y felices de la historia de Venezuela en los últimos tiempos. Pues bien, ese era el triunfo, bueno, un triunfo colosal. Recuerden ustedes que ya los dirigentes políticos encabezados por Ramos Alud había señalado que las 23 gobernaciones corresponderían a las oposiciones. Pues bien, al gobierno no le quedaría nada, sino la derrota, y después de una derrota semejante, donde quedaría sin ninguna gobernación, es decir, sin ningún espacio mayor que el de Miraflores, materialmente tendría que, ante tal debilidad, tendría que abandonar el mando poder. Es decir, se veía que la debilidad de Maduro llegaba a su final. Pues bien, señores, este es un colofón de la campaña electoral. Una campaña electoral donde las oposiciones se comportaron en forma triunfalista. No podemos perder y vamos a las 23 gobernaciones. Algunos hicieron una concesión de que podrían ser entre 20 y 23, o entre 22 y 20, entre 20 y 22. Una todavía que estaba en duda. Es decir, que el gobierno cogía, en el mejor de los casos, 3 gobernaciones. Lo demás era materialmente imposible. Entendiendo que había un único enemigo para ese resultado, y ese enemigo se llamaba la abstención. La abstención. Y si el enemigo ya central no era el gobierno, porque estaba profundamente debilitado, sino que el enemigo era la abstención, hay que ver por qué. ¿Por qué? Y cómo se forja un enemigo como la abstención, que deja a un lado o que pone a un lado como enemigo al propio gobierno. Este es un fenómeno realmente interesante que hay que explicar. Pues bien, lo importante para esto, para llegar a este punto de cómo el enemigo es la abstención, hay que ver ligeramente el proceso que va desde el 27 de marzo o 27-28 de marzo al 15 de octubre del mismo año. Es decir, son 7 meses. 7 meses cuya historia es realmente apasionante, ¿verdad? Apasionante porque está llena de incidencias
de acontecimientos, de sorpresas, de impactos, de dolor, de riega de sangre, de juventud perdida, de frustraciones, de engaños. Son 7 meses duros, muy duros, trágicos, muy trágicos. Tal vez unos momentos más trágicos de la historia actual, por no decir más trágicos de la historia de Venezuela. Señores, recordemos que este año 17 comienza señalando una gran debilidad en el gobierno de Nicolás Maduro. Una gran debilidad producto de lo que fue la lucha contra el referéndum revocatorio presidencial. Lo impidieron, pero quedaron debilitados, profundamente debilitados, y quedaron debilitados por una razón muy sencilla. Después de impedir lo que seguía, no tenían el que seguía. Al impedir el revocatorio, las oposiciones, casi que por inercia, estaban obligadas a buscar otro camino. Y el único camino que tenían era solicitar las elecciones, que estaban ya vencidas. Las de gobernadores, las de alcaldes, las municipales. Y fue lo que hicieron. Alguien dijo, vamos a pedir elecciones, y comenzaron a pedir elecciones. El gobierno no podía hacer elecciones en los primeros meses del mes de este año, porque estaba muy debilitado, porque las perdía todas, naturalmente. Las perdía todas. Necesitaba postergar esas elecciones. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo postergarlas? Viene un operativo. El operativo es que el 27 de marzo el TSJ dicta una sentencia mediante la cual quedan suspendidas las actuaciones de la Asamblea Nacional. La del 28 complementa la primera. Entendamos lo siguiente de entrada. Estas actuaciones de la AN ya estaban suspendidas en la práctica por aquello de que la Asamblea Nacional había entrado en desacato. De modo pues que cuando se lanzan estas actuaciones, las sentencias, es a nivel de una provocación. A ver qué hacen las oposiciones. Bien, esto lo complementan, me recuerden ustedes, con que el día 30 la señora fiscal dice que las sentencias son anticonstitución, inconstitucionales. Y ella se pliega al discurso de las oposiciones. El señor Capriles, ese viernes, convoca a una marcha de protesta para el día 2 de abril. El 2 de abril. Martes 2 de abril. La marcha se da con un componente muy importante. Avenida Libertador. Desde tempranas horas de la mañana, ya en escena, había muchachos con el escudo de la resistencia Libertadores. Los libertadores de la resistencia, o la resistencia de los libertadores, con su emblema, el escudo,
con la imagen medieval estaban allí presentes, en muy poca cantidad. Pero era una fuerza que se presentaba como radical. Bien, señores, ese mismo día hay pequeñas escaramuzas que no llegan a la violencia. El viernes 4 es la segunda manifestación y ya la resistencia, los libertadores, los escuderos tienen mucha más participación. Se prenden las primeras escaramuzas violentas, tanto en las marchas como en las derivadas, y cae el primer muchacho en Los Teques. Cae el primer muchacho. A partir de entonces, de ese 4 de abril, a lo largo del mes de abril, fue marcha interdiaria, y así, y hubo momentos como el día 19 de abril, donde era la marcha definitiva, era el todo por el todo, era el todo por el todo. Es cuando hay más muertos, 5, 6, 7 muertos en un solo día, y para el último día del mes de abril ya había 31 muertos. 31 muertos. Último día del mes de abril. La situación era dura, difícil, terrible. Los sectores políticos todos decían que la calle era la salida, no había otra. Que cada momento que pasaba, con cada marcha, el gobierno entraba en mayor debilidad y que no podía aguantar la fuerza de la calle. El día 1 de mayo, Día del Obrero, a propósito del desfile del oficialista del 1 de mayo, en su discurso, Maduro, para sorpresa de muchísimos, se lanza la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Señores, aquello obtuvo una respuesta inmediata de las oposiciones. La vamos a impedir, esa asamblea. La impediremos con toda nuestra fuerza y redoblando la lucha de calle. Siguieron la lucha de calle, siguieron los muertos, Y cuando los muertos pasaban de 100, cuando ya pasaban de 100 los muertos, que ya es inminente la Asamblea Nacional Constituyente, la elección, cuando está fijada la fecha del 30 de julio a su celebración, a fines de junio, que es cuando ya hay más de 100 muertos, alguien de la llamada mesa decide que hay que hacer un plebiscito para preguntarle a la gente si quieren acabar con el gobierno o no, si quieren desconocer o no a este gobierno y constituir nuevas autoridades, para preguntar a la gente si es factible y necesario pedirle a las Fuerzas Armadas que apoyen las decisiones del pueblo. Bueno, la gente concurrió, muchísima gente concurrió y por supuesto que dijo sí, queremos acabar con esta dictadura, concretamente lo que la gente pensaba. Y bueno, la manera de acabar fue interpretada la posición de la gente
de luchar por nuevas instituciones, por desplazar a los actuales factores dictatoriales, fue interpretada por Ramos Alú concretamente como que la vía era la vía electoral. Es así como se presenta a la 1 de la tarde en un programa en Globovisión el día 2. El 30 se aprueba la constituyente, el 30. Y el día 2 Ramos Alú se presenta allí y en nombre propio y del partido del cual es propietario materialmente, dice que ellos irán a las elecciones de gobernadores, a las de alcaldes y a la presidencial. Y ya él, por supuesto, entre líneas, está postulando como candidato presidencial ese 2 de agosto. Señores, esto hizo posible simplemente que mucha gente quedara tan sorprendida como se sorprendió cuando Maduro convocó su constituyente. ¿Qué es esto? Elecciones. ¿Y dónde van a quedar? ¿Dónde queda la lucha de calle? ¿Dónde quedan los muertos, los asesinados? ¿Qué es esto? ¿Cuál es la explicación que se nos da para hacer este viraje? Nada. Ese día 2 de agosto, mucha gente pensó que vendría una gran reacción en la mesa de la Unidad Democrática, pero no fue así. No hubo ningún tipo de reacción en contra de la proposición de Ramos Alú. En forma casi inmediata, primero justicia de Capriles y Borges, voluntad popular de Leopoldo López y un nuevo tiempo de Rosales, dijeron: vamos todos a las elecciones, vamos unidos a las elecciones. Y comenzaron otros grupos, partidos, a sumarse a esto de la salida electoral, entendiendo, decían, que venía ahora la calle del voto, o voto de la calle. Otros dijeron que no quedara la rebelión hecha voto. Esto de la rebelión hecha voto, entre otros, la asumió un partido radical que se llama Bandera Roja. Es decir, que por todas partes lo que había era la salida electoral y que el 15 de octubre era la gran hecatombe para un gobierno que estaría completamente caído, perdiendo todas las gobernaciones. Bueno, esperemos. Quienes éramos contrarios a esta exposición, a esta fácil exposición, decíamos: señores, vamos a reflexionar. Si este gobierno hace elecciones, convoca elecciones, es porque tiene su aparato aceitado para repetir una vez más el fraude Trump. ¿Cuál es la respuesta? Que no había ninguna posibilidad de fraude, ninguna posibilidad. Porque el triunfo iba a ser aplastante. La gente iba a salir a votar en masa. Y por más trampa que hicieran, no podrían impedir el triunfo de las oposiciones. Pues bien, pero mira, hay otros elementos. Este gobierno tiene un control hacia abajo, hacia el colectivo pueblo hambriento. Y ese control lo controla a partir y con un instrumento que hemos llamado el partido CLAC. El partido CLAC, que en nuestra opinión, lo hemos dicho muchas veces por estos medios, es el partido de mayor alcance que se ha creado en Venezuela en los últimos tiempos. ¿Por qué lo decimos?
Porque esta gente de esta llamada revolución ha hecho del hambre un arma política de dominación. Y materialmente, le ha dicho a la gente, a esa gente de la gran pobreza, o te haces socialista, o militas con nosotros, o te mueres de hambre, porque no vas a obtener tu bolsa crack. Y con el sueldito que ganas, o con tu desempleo, no vas a tener acceso a ningún tipo de alimentación, o con nosotros para sobrevivir, o sin nosotros para que te mueras. Es decir, que hay un control sobre una buena parte de la población, y este control no es desorganizado. Ya para ese momento ellos convocan sus elecciones, habían hecho la inscripción del carnet de la patria, y ahí reunieron 14 millones de firmas, 14 millones de inscritos con carnet de la patria. Yo le quito 7 millones y dejo nada más que 7 activos. Son 7 millones de controlados. Y con 7 millones de controlados no puedes perder ninguna elección. Y si a 7 millones de controlados le agregas el fraude trampa, ¿cómo pierdes elecciones? No, chico, estás equivocado. Es que, mira, el gobierno está tan débil que nada de esa gente le puede decir al gobierno que va a votar por ellos, pero no, va a votar por nosotros. Bueno, a uno materialmente lo apabullaban. Nunca cejamos, nunca retrocedimos, mantuvimos en forma escrita y oral nuestros puntos de vista, como siempre lo hemos mantenido, y dijimos no, este gobierno no puede perder estas elecciones. Pero todas las encuestas encabezadas por la encuestadora de un hombre tan serio como León ya señala que, mira, yo soy muy respetuoso de los trabajos de investigación, intelectuales y lo que tú quieras, pero eso no es así. Lo único nos decían, lo único justamente es la abstención. Claro que había un sentimiento de animadversión con aquellas elecciones. ¿Cómo es que tú un buen día llamas a la gente a la calle a una lucha de calle que no solamente es una lucha improvisada, no solamente que es improvisada, sino que tú la ves el discurrir de un día de muertes, otro día de muertes, otro día de muertes, y tú no te detienes, ni siquiera un día para decir vamos a ver qué estamos haciendo, sino que tú persistes y sigues a sumar muerte, más muerte, más muerte, más muerte. Y de repente dicen, vamos a un plebiscito. Y después dicen, vamos a unas elecciones. Pero ¿cuál es el examen? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué quitas la calle? ¿Qué garantías tienes tú de eso, de la vida electoral? Nada, no hay ningún tipo de garantía, ni nada. Señores, cuento corto, todo conocido, lo que sigue, el gobierno tenía todas las armas bien aceitadas, no necesitó disparar, para nada. Llegó el 15 de octubre, como decía al comienzo, y ciertamente hubo abstención de la votación potencial de las oposiciones, eso es verdad. Pero también es verdad que mucha gente que estuvo metido en esas contiendas, que vio morir amigos, muchachos, familiares, no podía decir simplemente yo sí voy a votar. Seguramente hubo una excepción muy nombrada, esta madre de un niño, Neomar Lander,
que sacó por ahí un video y dijo que ella sí iba a votar porque no podía soportar que en Miranda fuese gobernador este señor Rodríguez. Bueno, una excepción, que ya hay otro video donde ella materialmente se arrepiente de aquello, la manipula. Hay una manipulación con la señora. Estos políticos hacen de todo realmente. Bueno, el hecho es, mis queridos amigos, que el día 15 se da la abstención. Los llamados de artistas, intelectuales, medios de comunicación, todos los medios de comunicación de oposición, todos estaban lanzados a luchar contra la abstención. Y bueno, el segundo conteo dijo, señores, el triunfo corresponde a nosotros, el gobierno. Ahí, para nosotros no hubo ningún tipo de sorpresa, absoluto. Como no nos sorprendería que la repetición de Maracaibo sea a favor del propio gobierno o de Acción Democrática. No tienen por qué sorprender a nadie. O de cualquier interpuesta persona que pongan ellos, que pongan el gobierno allí, o que pongan los adecos allí. Eso no tiene por qué sorprender. Entonces, cuando se llega al colofón, el 15, comienzan los días de espera sobre los resultados de Bolívar. Llega el momento en que Bolívar se pasa también a manos del gobierno, 18 para el gobierno, y lo que queda es las 5 gobernaciones en manos de la oposición, que ahora van a ser liquidadas en caso de que no se juramenten ante la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí viene toda una cuestión, un capítulo realmente increíble, quienes van a un proceso regido por la Asamblea Nacional Constituyente, convocado por la Asamblea Nacional Constituyente, y que además se dijo desde un comienzo que en el caso de que triunfaran tenían que juramentarse ante la Constituyente. Y hay quienes nos recogimos en 2 o 3 oportunidades, en 2 o 3 trabajos publicados y que recurrieron a las redes. Bueno, ganan las 5 gobernaciones y viene el capítulo ese que ellos no se van a juramentar ante una asamblea nacional constituyente que es ilegal, ilegítima e inconstitucional. Bueno, no se juramentan, no asumen. Vino ese capítulo tétrico de la reunión de los gobernadores electos y ya sabemos lo que pasó. Los 4 gobernadores de Acción Democrática se juramentan y la explicación central la da la gobernadora Lady Gómez de Táchira, quien manifiesta que sí, que ella se humilló al juramentarse en la ANC. Dice textualmente, para explicar, cuando el pueblo te implora que no lo abandones, la humillación de un líder es un medio para lograr libertad. Táchira, solo muerta te abandono.
Es decir, no es que ella quería, sino que el pueblo le imploró. Le imploró. El verbo es importante, porque ella se siente una salvadora o una santa, a quien se le implora. El pueblo le imploró que no lo abandone y se humille, como un líder se humilla en favor del pueblo para lograr la libertad de su pueblo. Es una libertadora, es otra libertadora. Ha nacido otra libertadora u otra avanzadora, dirían algunos. Y solo muerta ella va a abandonar a su pueblo. Ella puede humillar una, dos, las veces que sea, pero nunca va a abandonar. Bien, eso es lo que hay en ese momento. Los gobernadores, los 4 gobernadores de Acción Democrática, es la razón que dábamos a luz posteriormente, desatendieron la línea del partido, que era no participar, no juramentarse, no ir a ANC. Bueno, ellos quedaron autoexcluidos del partido. Es decir, que AD no obtuvo ningún triunfo, porque fue gente que se aprovechó de la Acción Democrática. Bien, ahí está el cuadro. Este muchacho Guanipa, ganador en Maracaibo, no se juramentó. Vendrán nuevas elecciones en diciembre para el caso de Maracaibo. Ya hay una gobernadora encargada, la presidenta de la legislativa. Y bueno, y ya Guanipa, dentro de pocos días, no será noticia, aunque lo que señaló, que la línea de su partido era que él gobernaría o haría protestas desde el exterior, qué sé yo, en Estados Unidos o en París, no sé en qué parte del mundo, o se unirá al TSJ que se instituyó allí en la OEA, el TSJ venezolano, que ya dije tal con, bueno, esos gobiernos del exterior, o esos gobiernos rebeldes, qué sé yo. Bien, ese es el cuadro. En el día de hoy, el gobierno está tan acelerado en consolidar su triunfo, que ya convocó a las elecciones de alcalde. Hoy, 30, comienza la inscripción. No sé hasta cuándo es pocas horas. Hasta el miércoles. Son 3 días. Día de hoy hasta el miércoles. Quien se quedó se inscribió, quien no se quedó por fuera. Acción Democrática, hasta ahora, hasta este momento que estoy hablando, no tengo noticia que ella tomó una decisión definitiva, aunque se corría por las redes que no iba a participar. Voluntad Popular de Leopoldo López dijo que no va a participar, porque no hay un CNE equilibrado e imparcial. El Primero Justicia no va a participar porque no están dadas las condiciones. Un Nuevo Tiempo, hasta esta hora que estoy hablando, no tengo noticias de qué va a hacer. El partido de Henry Falcón, sí van a participar. Hoy lo ratificó uno de sus dirigentes en un programa televisivo. Esos sí van a participar. Todos los grupos, esos llamados por los patrióticos, van a participar. Supongo yo que unos cuantos grupos de estos van a participar. El grupo de Antonio Ledesma, Alianza Bravo Pueblo. Hoy escuché una entrevista que le hicieron a este señor que se llama Richard Blanco, y lo que no van a participar porque ese CNE y todo el fraude y todas las cosas no van a participar, aunque ellos no deslicen de la parte electoral.
No olvidemos que Richard Blanco era uno de los precandidatos para la alcaldía que pertenecía a Ledesma. Esto no van a participar. Y eso me recuerda, por cierto, que a la hora del 15 de octubre, Ledesma señaló que cómo es posible que se haya participado en ese fraude legal. A lo mejor tuvo una laraca de Ledesma. Pero ustedes recuerdan que Richard Blanco, su mano derecha, en varios programas de televisión, inclusive lo que llaman primera página, que tenemos por supuesto grabado, señaló que él y su partido sí participaban en esas elecciones y que sí votaban, porque la habrían mandado a votar todos los partidos. O guardaron silencio o mandaron a votar. La dirigente que dijo que ella no votaría, pero que no llamaba a nadie a que no vote, fue María Corina Machado, que ella no votaría. Pero no fue una línea de su partido de no votar. Y de resto, todo el mundo votó el 15 de octubre. Señores, este es el cuadro que crea, por supuesto, la situación en que estamos en el día de hoy, con un gobierno que hace 7 meses era materialmente un cadáver, con una gran debilidad, y que a los 7 meses se transforma, o que dice que está reiniciando, recomenzando, reviviendo su revolución. ¿Gracias a qué? A la MUD, que para el día de hoy, podemos decir, ha llegado a que llamaríamos su desaparición. ¿De qué concluyo? Porque las últimas horas, estas últimas horas, cuando comenzaron los enfrentamientos a nivel de la MUD, quedó claro que ya no hay posibilidad de reencuentro. Vean ustedes que cada partido da su señal por separado. Lo que cada partido declara, ya no hay ninguno. La MUD desapareció. Ya es hermana de la difunta Coordinadora Democrática. Las dos están allí, la coordinadora y la Mesa de Unidad Democrática. El momento es triunfal para el gobierno. Me decía don Antero esta mañana, que me llamó, me dijo don Antero que está pensando que las 325 alcaldías el gobierno debe coger como 385. Ya tiene 22 gobernaciones. Obtuvo 18, se le sumaron 4, que no son de Acción Democrática, sino gente que desatendió. Pero el mapa se enrojeció más con esas 4. Queda Maracaibo, y si la conquistan, todo el mapa será pues de ellos, del régimen. Y me decía don Antero también que no solamente aseguran las alcaldías, sino que ya para esta hora tienen completamente asegurada la presidencia de la República, el próximo periodo presidencial. Es decir, que hasta ahora ya el gobierno puede estar celebrando su presidencia o su reelección con el señor Maduro. El don Antero me dice que se le hace difícil que pueda ser Maduro
uso la palabra de él porque está muy rayado, y que tienen en la calle, haciendo campaña hace un buen rato, al jefe de la presión militar, Diosdado Cabello, sin ninguna posibilidad de que en las llamadas oposiciones pueda impedirlo. Se comienza a discutir de que puede haber eventos inmediatos, futuros, que pudieran detener este avance de esta llamada revolución. Algunos hablan, no, que Trump, que la Comunidad Europea van a impedirlo. Yo no veo por qué lo van a impedir. Yo no veo por qué el capital financiero internacional lo va a impedir. Si Venezuela es el mejor negocio que tienen ellos en la actualidad. Máxime, como hemos trabajado acá, que ahora tienen también su arco minero en plena producción. De modo pues que no vemos eso como factible. Lo que estamos viendo, que en diciembre del 18, este régimen está celebrando su otro periodo presidencial de 6 años. Con el agravante, o mejor dicho, agravante para uno y beneficio para otros. Que si en el camino, óigase bien, hay algún tropiezo al plan que ellos tienen, el máximo organismo institucional del día de hoy, el poder de poderes, por la Asamblea Plenipotenciaria y supraconstitucional, suspende las elecciones del mes de diciembre del 18. ¿Cuándo? La suspende. Tiene poderes para suspenderla. No, la del 18. Esta noche, estas ya están ganadas, chicos. Te digo que si hay algún problema, algún evento, alguna situación imprevista, no hay condiciones, está suspendido, ratificamos al presidente Maduro en forma indefinida. Poder de poderes. O lo ratificamos por 6 meses, por 1 año, lo que sea, sin problema. Y esperan resolver el evento que se puede haber presentado para convocar de nuevo a las presidenciales. Es decir, a esta hora, no se ve ninguna posibilidad, a esta hora, 30 de octubre, no sé, el 1 de noviembre, hablo para el 30 de octubre, que quede constancia en la grabación. A esta hora no se ve ninguna posibilidad de caída, de quiebre o de fracaso para los planes gubernamentales. La MUD y su falta de política, porque cuando una dirigente actúa en base a la imploración y en tono y acepta que actúa con base a la humillación, como ya leímos, ahí no hay política, ahí no hay una mentalidad política, hay una información política, hay una información ideológica, ahí hay una condición de pragmatismo, más nada que pragmatismo, que es lo que abunda aquí en este momento. Cuando tú oyes el discurso de Ramos Alud, es un discurso de puro pragmatismo. Ellos actuaron por su cuenta, están autoexcluidos del partido. Y después la pelea entre él y el señor Capriles no tiene nada que ver con motivaciones políticas, ideológicas de ningún tipo. Esto es, y concluyo, mis queridos amigos, 7 meses de un gran vacío. Un gran vacío que culmina
con el triunfo del menos vacío. Menos vacío porque ha llegado el momento en el cual ese vacío general se tiende a tapar con poderes materiales. El gobierno tiene vacío político, ideológico, pero tiene recursos militares. Es un gobierno militar, policial, narcodelincuencial civil. Tiene los poderes militares, tiene el poder policial, el poder narcodelincuencial y en última instancia lo civil. De modo pues que el vacío lo tapan con esas maquinarias que les permiten a su vez el control de una buena parte de la población. Un control férreo, un control del estómago. Y en esto recuerdo aquella frase de Napoleón: la primera orden que doy a mi ejército tiene que ver con el estómago. Es decir, un ejército alimentado, bien comido y bien bebido. Aquí es el ejército popular, simplemente subsistiendo con las dádivas gubernamentales. Esto es que el viejo instrumento de la tarifa establecida por Chávez, esa tarifa se transformó con el tiempo en una organización, CLAC, Cadena Patria, que significa el partido CLAC, el partido que llevará otra vez a Maduro a la presidencia, o mejor dicho, que continúe Maduro en la presidencia, o que hará posible el triunfo del señor Cabello, o cualquiera que las circunstancias de ello le indiquen. Este es el cuadro, mi querido amigo, de lo que nos espera. Yo sé que no hay una visión que muchos consideran como optimista, porque hay bastante gente que quiere que uno les diga unas cuantas mentiras, como por ejemplo que esto se terminó y que en las próximas horas se irá Maduro, caerá el gobierno y asumirá el gobierno, qué sé yo, pues no era pues ya no tiene ni estructura de nada. Algunos piensan que unos militares asumirán el gobierno. ¿Cómo van a asumir lo que ya es de ellos, chicos? ¿Qué es esto? O sea, que Padrino López es uno de los grandes poderes que tiene este país. Este ex país depende hoy de los Padrinos López. Este es el cuadro histórico que tenemos por delante, mis queridos amigos. Estoy a la orden de ustedes para cualquier pregunta o comentario. Héctor Quijada, soy estadístico, Creadora Central y vecino de San Bernardino. Su becerro. No, yo veo que este es unos delincuentes, que no hay otra cosa. Me gustaría que, por lo menos, el cambio que debería haber en Venezuela, ya no se hable de la oposición, sino de los factores democráticos y los delincuentes, porque son dos cosas. El delincuente, como yo le he dicho a algunos amigos, bueno, si un ladrón te asalta con un arma, normalmente la gente de seguridad le dice a uno: mire, mire, no lo vea a los ojos, entréguele todo lo que le está pidiendo y después usted se va en sentido contrario. Y es así, son delincuentes. Con el delincuente yo no le voy a decir: mire señor, usted me está apuntando con esa arma, eso es ilegal, es un delito. Más, usted tiene porte de arma. No, somos delincuentes. ¿Cómo vamos nosotros a atacar a esos delincuentes? Sí, incluso, entonces tienen además esa estrategia de dividir
de destruir a todo el que de alguna manera pueda hacerle algún pequeño peso, como los políticos. Ya han destruido todo, están en el piso. Como usted decía, profesor, si hace unas elecciones presidenciales, bueno, por supuesto, y tampoco, porque la bolsa acá tampoco es un regalo, la bolsa acá tenemos que comprarla. El venezolano que vaya, si la vende, tiene que pagarla, y que no sé cuánto cuesta ahorita. Sé que hace un mes costaba 20.000 bolívares, no sé cuánto cuesta la olla. El asunto que yo digo, si ellos tienen un piso, sí, es verdad, se vieron las elecciones, creo que no llegan nunca a 5 millones de personas, ellos obliguen a ir a votar por ellos. Y del otro lado, solamente el 16 de julio salieron 17,5 millones. Pienso que debe haber alguna estrategia que alguien tiene que hacer, y yo pienso que debe ser científica. No sé cómo Martin Luther King hizo un comité de pastores que ordenaron que habrá que hacer un comité de psicólogos sociales, psiquiatras sociales, comunicadores, no sé, todo un conjunto de personas que no politólogos, por supuesto, políticos y escribidores tendrán que haber aquí. Pero, oye, si tienen que escribir una estrategia a alguien, porque ¿para dónde vamos a eso? No, bueno, tenemos 7 años más y después veremos. 60 años como los cubanos. ¿Será para allá vamos, profesor? Usted empezó a decir aquí que no había nada que durara toda la vida. ¿Tiene alguna luz en el túnel? Correcto. Mira, uno, pensar que aquí hay 2 factores en este momento que tú llamas democrático y el factor delincuencial o de los delincuentes. Yo creo que eso lleva a un error que hay que clarificar. No es verdad que hay un sector democrático, en ningún momento lo ha habido. Y en tiempo de la Coordinadora Democrática y en tiempo de la Mesa de Unidad Democrática, eso no lo ha habido. Tanto la Coordinadora como la Mesa de Unidad Democrática fueron simplemente 2 corporaciones del voto, alianzas electorales, más nada. Ahí no había unidad, cada quien se mantenía en su posición y, sin embargo, atendiendo a la máxima de Ramos Alú, ninguno de nosotros puede individualmente. Suman para enfrentar la otra minoría, porque de eso se trata. La coordinadora, la MUD, es una minoría respecto a la oposición. Y el gobierno es también una minoría. Hemos llamado la minoría A y la minoría B, es decir, 2 minorías en pugna. Pero la minoría A, que es la gubernamental, decíamos en nuestra exposición, cuenta con recursos, el recurso militar, el recurso económico, el recurso político y el recurso de la tarifa. Una tarifa simplemente que cada día se tecnifica más, que comenzó siendo un simple regalo y hoy día está algo estructurado a través del partido CLAC, el Partido de la Administración del Hambre como entidad política. Entonces es posible que ya el control sea cada vez mayor y que la minoría A oficial crezca y se mantenga. A esto todavía agrega otros componentes, agrega el componente colectivo, agrega el componente jubilado, agrégale a esto el componente empleados públicos controlados, agrégale el voto militar,
agrégale el voto misional. Es decir, si te di una casa, tú y tu familia van a votar por nosotros, porque te puedes meter en un lío. Es un control del modo de vida, mi querido amigo. Bien, esa minoría oficial crece con el control y con la inversión que se hace, llamada inversión social. La minoría B es de las oposiciones, que no crece, se mantiene, pero se mantiene dividida. En el primer grupo, en la minoría A, ustedes han visto los disidentes. Se fue fulano, se fue Navarro, se fue la fiscal, se fue el otro. Y no se dan cuenta que no pasa nada. Váyase que se vaya. Que hubo el lío que se vendría en el día de hoy con Isaías Rodríguez, el día de hoy, a esta hora. Declaró, no le gustó al otro, a Carroña, y simplemente ya debe haber cogido el avión, ya lo sacaron del país. Pues no pasa nada, absolutamente nada. Es más, ellos tienen miedo, dígame, la fiscal que anda del país es el país. ¿Sí? Después de 10 años ella se dio cuenta que el gobierno era algo despreciable, era corrupto, traficante. Tuvo 10 años ahí, ahora se dio cuenta de todo eso. Nadie, aquí al interno, nadie le para a la ciudad fiscal. A lo mejor por fuera alguna gente, la escucha o la escuchaba, y ya está desgastada tu discurso. Sobre todo con la parte de la compañía brasilera. La compañía dijo, está equivocada, señora, se lo dijo documentalmente. Bien, entonces, esta parte B, te digo, la minoría B no crece, no tiene perspectiva, y está dividida en tantos grupos como pertenecen o pertenecían a la Mesa de Unidad Democrática. Cada grupo es una instancia. Pero mientras el grupo A oficial puede resolver sus problemas a punta de inversión, pues si se consigue una disidencia, este momentico, vamos a meter unos millones y se acabó. Se acabó. La parte B no tiene esa posibilidad. No tiene, sino cómo matarse entre ellos mismos. Como decía alguien, Capriles enfrentó y liquidó a Ramos Alú. Pero ya Capriles estaba liquidado por el gobierno, inhabilitado. Y cualquiera de ellos incide sobre otro también para liquidarlo. Y si tú vas a buscar en este momento un precandidato presidencial del grupo B de la oposición, no consigues uno, ni dos, consigues como 10. Consigues con que Tigre es precandidato, o que Fermín es precandidato, o que Henry Falcón es precandidato, o que Henry Ramos Alú es super candidato. Y para ustedes contar. Hasta Jesús Cabeza me dijo ayer, de Frente de Entendimiento Nacional, ayer me dijo este muchacho que también es precandidato. Porque hay un poco de gente que lo está impulsando. Y para ustedes contar, deben ser como 10, 15, 20. Mientras que el grupo oficialista tendrá su candidato, y punto. Y el que se enrede lo defenestran. Se acabó. Entonces, no hay, favorablemente digo yo, no hay el Frente Democrático y el Frente de los Delincuentes, no. El Frente Democrático, mi querido amigo, somos la gran mayoría, pero la gran mayoría. Y por eso justamente
es que se produce esto que se llama, lo que antes decíamos, la abstención. El grupo de la llamada Unidad Democrática registra una baja de 3 millones de votos en estas últimas elecciones. Oye, pues esa gran mayoría no encontró ninguna coherencia en esto de que, mira, vamos a la calle acá con este gobierno y mañana es la hora cero y pasado mañana es la sin regreso y después viene la toma de Caracas, la toma de Venezuela, la toma de... Y en un momento determinado, no, vamos a la toma del voto. La toma del voto para producir semejante espectáculo. Bien, esa mayoría, mi querido amigo, es la que nosotros tenemos que dirigirnos, a esa mayoría democrática, no la que está controlada por la MUD, sino la que hoy somos mayoría, porque nadie puede ejercer el control de la misma. Ese es el gran universo venezolano. Pero ¿qué pasa con ese universo venezolano democrático? Ese universo democrático venezolano, ¿qué pasa con él? Disperso. Disperso. ¿Controlado por quién? ¿Controlado por la MUD? ¿Y por el gobierno? No. Controlado por los medios. Nos controlan los medios. Y estamos como actores pasivos esperando que otros hagan. Que otros hagan. ¿Qué pasó? ¿Quién me informa qué pasó? Cuando tú le dices, mira, te estamos convocando a una reunión para activar, para explicar y debatir sobre propuestas para salir de este enredo, para salir de esta catástrofe, te dicen, bueno, sí, vamos a ver, porque yo estoy un poco ocupado. Yo no sé si pueda asistir. Y bueno, no asiste, pues, a debatir nada. Si quiero, pones por las redes y yo me entero por las redes. O bajo un programa de televisión. No, nadie me invita a poner un programa de televisión. Eso fue en el pasado, hoy no me invita a nadie, ni siquiera por 2 minutos. Y tú le vuelves a explicar que la única salida que nosotros vislumbramos desde la Cátedra de Pedro Tamayo, el Centro de Estudio Intelectual, la única salida que vislumbramos es la lucha de muchos, de muchísimos, contra este régimen delincuencial, policial. No hay otra manera de enfrentarnos, no con la fuerza social organizada. No hay otra manera. Aquí no hay fuerza partidista, fuerza de grupo. Ahora, ¿cómo organizar esa fuerza social? Tenemos algunos elementos para la discusión, pero lo que no tenemos es el interés de ese colectivo por convertirse en actor de su propia historia. Ha llegado Venezuela hoy, no tenemos ninguna duda al respecto, está enfilada hacia un cambio. Un cambio que lo que estamos aquí, a lo mejor algunos de ustedes verán, otros a lo mejor no lo veremos, pero va a ser un cambio profundo que puede servir o que puede ser uno de los primeros cambios que se produzca a nivel mundial. A nivel mundial. Esta historia no da para más. Aquí no puedes hacer tú más estira y encoge, no puedes hacer más estira. Ese instrumento, mis queridos amigos, que se llama revolución, se está probando aquí, un siglo después de la llamada Revolución Rusa, y 2 siglos y tanto después de la llamada Revolución Francesa, se está probando aquí, bueno, y 3 siglos después de la llamada Revolución Industrial, se está probando aquí, y de verdad que ese instrumento que se llamó revolución o revoluciones manifiesta, sobre todo a nivel político, manifiesta que no tiene posibilidades de mantenerse
como factor real de cambios sociales. Hasta ahora ha servido como factor de muerte, de destrucción, de corrupción. De modo que no es verdad, mi querido amigo, que esto va a permanecer, no va a permanecer per seculo por seculorum, ni por los siglos de los siglos, no. Esto va a cambiar, pero no en forma inmediata, sino en forma mediata, que significa apelar a largo plazo. Porque esta pesadilla que te lleva apenas 18 años amenaza con extenderse en el tiempo, porque no tiene hasta ahora fuerzas organizadas para detenerlas, como hay. De modo que esta llamada revolución socialista del siglo XXI avanza a paso de vencedores con su rodilla en tierra, sin más. Esta es la verdad, esta es la realidad que estamos nosotros observando y analizando. Yo no soy de la gente que se mete, que se precia de analista para caernos a mentiras y decir que no nos preocupemos porque esto no llega al mes de noviembre, fines de noviembre, comienzo de diciembre y está caído. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Por otra parte de tu interesante exposición, tú hablas de que de que la estrategia de ellos es la destrucción. Sí, perfecto. Ellos han avanzado en la destrucción y eso no es un secreto. Eso nos lo dice Chávez en hablar al comandante por lo menos 50 veces. Vengo a destruir. No, es lo que yo nadie. Vengo a destruir lo establecido. Y te lo repite, te lo machaca. Que no, yo vengo a mantener las cosas, no, vengo a destruir esto. Yo tan frío. La cabalidad. Ahora, lo que no sabía Chávez es que iba a conseguir unos aliados tan fuertes, tan firmes, como la coordinadora y como la ONU. Chávez no sabía que tenía esos colaboradores que en nada han obstaculizado su plan de destrucción. Al contrario, tú señalabas que tal vez la MUD ha contribuido a una buena destrucción. Porque si aquí había alguna inclinación política, si aquí había alguna búsqueda de doctrina, de ideología, la MUD acabó con todo eso para convertirse únicamente en una agencia electoral, como una agencia de colocaciones y no otras cosas. ¿Qué agregabas tú? Sí, pero es que ellos controlan, pero controlan con elementos como la bolsa, que la gente tiene que pagar. Mi querido amigo, la última vez que subimos las bolsas estaban a 11.000 bolívares y en este momento están en 15.000 bolívares, aunque estén en 40, mi querido amigo. Yo pregunté por una bolsa a los revendedores y me costó 380 bolívares. 380.000. Y con 380.000 que pagué, todavía la consideré barata. Tal es la inflación del día de hoy. Así la compras en 20, chicos. 20 vale un solo kilo de harina pancha. Un kilo de harina pancha. Ahí te dan 4, o te dan 5, y te dan aceite, y te dan atún, y te dan sardina, y te dan pasta, y te dan azúcar. ¿A cuánto tiempo van a mantener eso?
Mi querido amigo, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que estamos examinando un triunfo que acaban de obtener, que quien no quiera negar no niegue. Lo estamos explicando de cómo lo lograron, de qué trampas, fraudes hacen. Todo eso es trampa y fraude. Ahora, estos análisis, mi querido amigo, no se pueden hacer con emoción ni con adrenalina. Hay que hacerlos en frío. Porque si no, caemos en lo que algún compañero en la red por allí que están contando las horas. Ya tienen como un año en las horas de cuando va a ser la caída de Maduro. ¿Cómo fíjate todavía? Y dicen que es mañana, que es un ratico. Eso no es así. Entonces fíjate que yo Bueno, entonces fíjate. Y yo te agregaba, y te repito ahora, que el plantel de ellos es fuerte, firme. No digo yo que sea estable e indefinidamente estable. No, por el momento tienen todas las ganas. Y por eso estoy afirmando desde hoy, o que para el día de hoy están ganando de calle las llamadas alcaldías y de calle la presidencia de la República. Si viene algún evento, ya lo examinaremos aquí en la cátedra. El examen para el día de hoy es el que estoy señalando. Y de eso para el día de hoy, no tengo duda. De modo que tu pregunta final de para dónde vamos, te lo respondo con una sola expresión. Esto está comenzando. Esto está comenzando. Esta tragedia está comenzando. Y solamente podamos ver, uso tu expresión, luz en ese túnel, cuando establezcamos aquí una fuerza social organizada, capaz de contribuir a levantar no una simple lucecita, sino muchas luces en esos túneles. Es la única manera. Por eso, nuestro empeño permanente en el movimiento de movimiento, más allá de la prédica permanente también de unos cuantos compañeros que le dicen, ay, ¿tú qué propones? Y estamos proponiendo el movimiento. Ah, no, pues es un utópico. Ah, es utópico. ¿Y por qué es utópico? Ah, porque eso lleva muchos años y yo quiero tumbarlo ya. Ah, tumbarlo tú, pues. Tumbarlo tú, no vas a tumbar ya. Y además, tumbarlo ya. Para cambiar un hombre por otro hombre, esa es la vieja historia, chico. No me voy a prestar para la vieja historia, pues. A cambio Maduro por Ramos Alú, por Henry Falcón, o por Claudio, o por el Tigre. Eso es lo que queremos. Ah, bueno. Y esto ya no es así, pues. ¿Por qué no es así? Porque esto tiene hoy un componente que se llama el gran fanatismo. Faltó que gran fanatismo. Faltó que poco se examina. El gran fanatismo producto de una idolatría. Esta gente tiene una leyenda, un mito, un dios llamado Hugo Chávez, el Eterno. Y la gente que ellos dominan y lo controlan con ese mito, con ese santo, con esa idolatría, con ese mensaje, una especie de mensaje divino, heroico. ¿Qué mensaje heroico? ¿Qué mensaje divino hay del otro lado? Dicho en más grueso, ¿cuál es la política? ¿Cuál es la política opositora que se le está enfrentando a la política gubernamental o a la política de la revolución llamada socialista del siglo XXI? Tú lo podrás, ¿no? Tú podrás decir que es nada, pero tú tienes aquí un plan de la patria, y el plan de la patria significa un plan de gobierno. Malo o bueno, lo compartan o no lo compartan, con táctica y estrategia bien definida para la destrucción de lo existente y crear su propio estatus.
Y el plan de la patria es una ley de la República, que la Asamblea Nacional, con toda esa mayoría, no la derogó. Ley de la patria. ¿Dónde están los? Ustedes conocen un librito que se llama la política de la MUD. Y un paper. El plan de gobierno de la MUD. Las grandes líneas estratégicas de la MUD. Si saben de algo de eso, por favor, me dan el dato, porque yo no conozco nada de eso. Yo conozco las cosas por separado, las cosas que el viejo proyecto de acción democrática, ya caduco, por supuesto. O qué sé yo, el viejo proyecto de COPEI, la socialdemocracia, los socialcristianos. Aunque todos son liberales, sí, todos son liberales, pero bueno, pues aplícame ese liberalismo en la actual Venezuela. Yo no conozco esos proyectos. Por eso te digo que el para dónde vamos hoy está definido y determinado, favorable o desgraciadamente, solo por este gobierno. Se podría hacer un símil con respecto a la Revolución Cubana de los años 50. ¿Usted no cree que puede haber un método, un procedimiento determinado por parte del gobierno de los Castro para lograr que esto haya llegado a donde llegó? Yo creo que sí, soy partidario de ello. Miren, nos arriesgamos aquí en la cátedra a lanzar una hipótesis con bastante fundamento. Seguíamos la huella de la intervención cubana desde el 3 de febrero de 1999. A pocos metros de aquí, esta sala E, a pocos metros de aquí, en el aula magna, el comandante, así llamado Fidel Castro, hizo una exposición de 6 horas y media. Esa conferencia está, que yo sepa, estaba filmada y el texto salió publicado. El texto es impresionante y muy bueno para saber dónde estamos parados. Yo diría que las fuentes iniciales para estudiar este periodo está el libro que hicimos, Habla el comandante con este señor, con Chávez, y ese discurso de Fidel Castro. El primero, Habla el comandante porque es el plan que propone Chávez, que se está cumpliendo materialmente tal cual como lo señaló. Y el segundo, porque es el lineamiento que establece Fidel Castro de cómo va a andar, de cómo se va a desarrollar la revolución venezolana. Y él da ahí todas las directrices. Después que comenzamos a ver, que vimos el 11 de abril, después del 11 de abril, vimos la incidencia cuando el propio Fidel Castro, el propio Hugo Chávez dice que fue monitoreado palmo a palmo por Fidel Castro. Y llegó un momento que Castro le dijo: Hugo, hay que pelear, nunca iba a haber que rendirse. Y bueno, nadie sabe cómo todas las comunicaciones cortadas y sin embargo, pues, hubo el monitoreo permanente de Castro a Chávez. Vimos entonces que estaban aquí metidos los cubanos, ya no solamente como orientación de Fidel Castro, sino en la práctica. Y supimos que había factores del G2 cubano.
elaboramos la tesis de Venecuba. Dijimos, no es Venezuela, es Venecuba. Recuerdo que les pusimos en un programa de televisión, en Globovisión, y que el gerente de Globovisión bajó al estudio donde yo estaba exponiendo, porque no le convenía aquel discurso allí. ¿Cómo se llama? Rabel. Bajó, me paró ahí por frente y me veía como en forma inquisitoria. Cállate. Sí. Y yo estoy explicando Venecuba. Y dije esta tarde en El Ciudadano que la suerte de Venezuela era la suerte cubana. Y que por eso me atrevía a decir que ya no éramos Venezuela, sino Venecuba. Es un ex país llamado Venecuba. Pues supongo que tuvieron un tiempo sin invitarme, un buen tiempo. Después, incluyeron las invitaciones. María Isabel Párraga, esa tarde, fue la única que intervino, por supuesto, con algún cuidado, pues formaba parte del personal de allí, para decir que eso que exponía el profesor Blanco era un elemento para considerarlo y meditarlo. Bueno, en la calle hubo gente de los políticos, que si podía me quitaban la cabeza con eso de Venezuela. ¿Cómo se me ocurría a mí? Se me ocurrió, no se queda, lo saqué de la realidad. Me lo dijo Fidel Castro, me lo dijo Hugo Chávez. Bueno, cuando llegó el año 5, se produjo aquello del viaje de Hugo a Cienfuegos. Allá habla el presidente entre los dos y acuerdan que la suerte de una revolución es la suerte de la otra. Y que cualquier circunstancia adversa estarán obligados la una a defender la otra. Bueno, a eso lo llamamos nosotros, en artículos que publicamos inmediatamente en Universal, le llamamos la confirmación, la confirmación de Venecuba, o mejor dicho, la instalación formal de Venecuba, año 5, si mal no recuerdo, por este mes, por el mes de octubre del año 5. Instalación formal de Venecuba, tituló el artículo. También tuvo, por supuesto, bemoles, pero ya se comenzaba a aceptar la cuestión. Progresivamente ya se hizo un lugar común que los cubanos estaban metidos por todas partes, hasta las partes oficiales, como registro, no, porque uno ni se diga, pero que tengan un registro, que tengan identificación, ¿qué es esto? Que estén en la parte médica, ¿qué es esto? Bueno, pues la misión tal, la misión cual, en esta, ¿cómo se llama? La misión de salud, los barrios adentro, que fue de los primeros, que estaban los cubanos, metidos a los cubanos. Alguna vez entrevistamos a uno de ellos, y bueno, nos dio todas las señales de cómo era un hombre formado militarmente, era médico, pero con formación militar y política. Y me señalaba de todos ellos, de que ese componente, inclusive uno que ya tenían experiencia internacional. Señores, hoy Venecuba es una realidad, pues. Y Cuba, en buena parte, en su crisis económica, en buena parte ya se sabe, el lugar común depende de Venezuela. Creo que ahora viene. Bueno, sean 100 o sean 60 o sean 50, eso no importa. El hecho es que ya eso es un gran capital
para Cuba. Ahora, perdón. Y por supuesto que eso significa, entre otras cosas, que la política, si cae, como decía don Antero me decía un día, si cae Venezuela, cae Cuba. Ya es una unidad, ya es una unidad. Ya es una para defender al otro. Luego entonces, Cuba necesita hoy imperiosamente de Venezuela para su mantenimiento, para su salud. ¿Qué más? El contingente militar no es una tontería. Tú puedes calcular 5, 10, 15, que es un componente militar cubano y de otras partes del ALBA, como mínimo. Pero yo podría pensar que hay un componente iraní o que hay un componente chino. Si entendemos que esto es hoy un territorio apetecible, controlado económicamente por chinos, rusos e iraníes. Luego entonces te digo, mira, esto no es como muchos dicen, una cuestión completamente débil, materialmente en el suelo. No, nada de verdad. Por eso te digo que sí, es Venezuela, y Cuba tiene ya 60 años. Yo no estoy diciendo que esto va a llegar a 60 años, no, yo no quiero decir que a 60 años. Que llegue más. Me atrevo a decir por el día de hoy únicamente que está comenzando. Y que no es verdad. Los compañeros analistas que andan señalando que esto está terminando. Está terminando. Que tienen rato diciendo que está terminando y ya vamos por 18 años. Tú ibas a preguntar algo más. Bueno, yo en relación, pero también digo que las condiciones no son las mismas condiciones que tuvo la Revolución Cubana. Y pienso que Fidel Castro debió haber tropicalizado esa revolución y llevarla hacia Venezuela, porque Fidel Castro trató, en toda la historia, mientras estuvo vivo, trató de meterle la mano a Venezuela, inclusive cuando la invasión de Machu Picchu, las Fuerzas Armadas lo pararon. Y la acción de guerrilla que hubo en los años 60, que también, de una manera u otra, los gobiernos de acción democrática lo pararon. Entonces, no creo que sea exactamente el mismo proceso de la Revolución Cubana del año 59, puesto que los acontecimientos iniciales, las consideraciones previas eran totalmente diferentes a lo que fue la Venezuela después que el 99 gana Chávez. Bueno, sí. Inclusive si tú te vas un poquito más hacia la revolución bolchevique, también tú ves que tiene inicios diferentes a lo que podría ser esta nueva revolución que llama Chávez la revolución del siglo XXI. Pero sí yo veo que hay cosas diferentes con respecto a cómo se comenzó cómo fue la revolución bolchevique, inclusive la revolución francesa, inclusive esta revolución que estamos pasando en estos momentos. Sí, mira, yo no dije que las condiciones de entonces, de los 50, cuando surge la revolución cubana, 59, son las de hoy, no. Ni tampoco lo dijo Fidel Castro en su discurso, la habla magna, el 3 de febrero del 99, no. Justamente lo que más se insiste es que son diferentes las condiciones. Y él mismo dijo allí, hasta la N, decía Fidel Castro, decía el auditorio, creyendo que todos los que estábamos allí formamos parte de su revolución. Ustedes tienen que tener mucha paciencia, decía Fidel Castro, porque las condiciones actuales
de Venezuela y del mundo no son aquellas en las cuales surgió la revolución cubana. Si nosotros, los cubanos, hubiésemos comenzado la revolución en estas circunstancias mundiales, en las circunstancias en que se encuentra hoy Venezuela, seríamos muy cautelosos, mediríamos cada uno de los pasos que vamos a dar. De modo que aquí no hay que apresurarse. Todos esos consejos los da Fidel allí. Ahora, ciertamente Fidel tiene una gran claridad estratégica cuando desde un comienzo entiende que Venezuela es puntal para mantener su revolución y que es puntal porque nada, energía, la energía, Estados Unidos no le va a energía, y Rusia ya sabemos dónde queda, y China sabemos dónde queda, y China no tenía energía, y él hace relaciones, intenta que sea Betancur y Betancur, no sé, es que comienza la relación es Caldera, y después Carlos Andrés Pérez, hasta el día de hoy. Pero que ya con este gobierno tiene el gran boom petrolero cubano, es como Hugo Chávez. Por supuesto que entendemos eso, sí, todo aquel periodo guerrillero y de intervención de Fidel Castro era buscando por lo que consigue a la larga, que es el triunfo de Hugo Chávez. Así como muchos venezolanos entienden, o que buscaban la revolución, que la que buscaban era esta revolución bolivariana, entendido como combatiente de la década de los 60. Asimismo, Hugo Chávez, Fidel Castro entiende que esto es la panacea pues, para lograr el objetivo estratégico buscado, tanto buscado, que es el petróleo. Lo consiguió. De modo que ahora tiene únicamente que luchar por mantener este estatus petrolero y este estatus político que le garantiza. Por eso, aquí Fidel ha traído hombres de alta jerarquía a dirigir este proceso. Aquí hay momentos en los cuales uno dice, ¿y de dónde sacó Maduro el 1 de mayo? Oye, para lanzarse la que se lanza Maduro el 1 de mayo, sin más ni más, la verdad es que yo le convocara a la constituyente que dejó frío y sorprendido a todo el mundo. Tiene que ser muy buenos analistas, ¿vale? Muy buenos analistas. Dicen, todo el operativo que he narrado requiere muy buenos analistas. Esa jugada, 27-28 de marzo, que nadie la menciona, porque los analistas no la mencionan para nada. Una jugada maestra, pero maestra esa jugada. Buscando lo que ellos sabían que venía, pues. Que las oposiciones iban inmediatamente a coger calle, a buscar violencia. La jugada del 6 de diciembre del año 15, que es cuando comienza todo esto, que ahora no puedo analizarlo por razones de tiempo, porque ya analizamos otras oportunidades, que todo el mundo la examina distinto a nosotros en la cátedra. Es una jugada. Eso. Tienen 112, son mayoría absoluta. Vuélvanse locos. Y lo primero fue el presidente del Parlamento, Ramos Alú. En 6 meses lo sacamos. Y a quien sacaron fuera a ti. Eso no son tonterías. Eso es hacer política en base a análisis, gruesos y delgados. Mientras que la respuesta opositora es: vamos a cruzar la calle para el día martes. Ni siquiera fue producto de una reunión.
Lo que Capriles agarra un micrófono y lo lanza. Se acabó. Y no hubo en el periodo que va hasta el 15 de julio, el plebiscito, no hubo ninguna reunión para nada. Análisis de nada, lo tengo ya comprobado. Y no nada. Convoca para la calle. El momento no da de problema surgió cuando los muchachos de la oposición, de los guerreros, comenzaron a pedir a Namur que se radicalizara, que cumpliera con la hora cero. Ahí comenzó el niño. 100 y pico muchachos. Entendiendo que ese componente no se examinaba. Ahí se pregunta, ¿de dónde surgen esos muchachos de la radicalidad? Esos muchachos de los escudos radicales o libertadores. ¿Surgen de dónde? De la nada. ¿De algún partido de ellos? Freddy Guevara no es ningún libertador, nada de eso. Es lo que pasa, estaba al lado de ellos. Porque yo ni siquiera los dirigía. Aquí tuvimos un foro con muchos de eso. Y ese mucho nos echó el cuento de cómo había componentes exteriores e interiores y de cómo los propios libertadores radicales había 3 fracciones o estamentos. La resistencia. La resistencia de arriba, con componentes y recursos exteriores, los medios ligados mitad para allá y mitad de aquí, y los de abajo, que eran los incorporados, donde había inclusive voluntarios y hasta gente sin camisa y hasta gente sin calzado, mientras que los bien equipados eran con buenos recursos. Esto hay que saberlo. Esto hay que saberlo. Y ahí ese componente extranjero tiene hasta sus dirigentes públicos y notorios en todas las redes. Todas las redes, que ahora fueron uno de los que más se activaron llamando la atención. El periodo, mis queridos amigos, es profundamente complejo. Todo lo que nosotros hemos dicho aquí está sometido a revisión. Todo a revisión. Está sometido a más discusión. Lo que nos interesa dejar firmemente establecido es lo que venimos diciendo hace por lo menos 15 años, sin tocar los antecedentes. Ya lo decíamos en la Cuarta República. No habrá una nueva realidad, una nueva historia, sino con la participación organizada y consciente de un colectivo convertido en fuerza social para el verdadero cambio histórico, donde ese colectivo se convierta en agente, donde los miembros se conviertan en agentes históricos fundamentales, donde el caudillismo quede a un lado y en vez de caudillismo haya el liderazgo horizontal, un liderazgo horizontal que pueda comunicarse, que pueda construir redes de redes, movimientos de movimientos, plena acción para una acción política constante, permanente, extendida y transformadora. Mientras no haya un movimiento como ese, mientras no nos activemos colectivamente, podemos seguir esperando las próximas elecciones para buscar un salvador que nos libre de los Maduros o que nos libre de cualquier otro que esté en la presidencia. Cambio de hombres no es cambio histórico, ni es cambio de sociedad. Cambio de hombres es, en el mejor de los casos, un cambio de estilo, y eso no es cambio histórico. Seguiremos hablando sobre estos temas. Nos veremos aquí el próximo 13 de noviembre a las 6 de la tarde. El próximo día no tenemos sesión. Gracias, hasta entonces.